Hola a todos, saludos, esto es Cinco Talentos y esta semana tenemos oportunidad de hablar con el profesor de genética, el profesor José María Díaz Mínguez, director también del Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias. ¿Cómo está? Bienvenido. Hoy en Cinco Talentos queremos acercarnos a este centro, conocer mejor su actividad profesional, descubrir también por qué hace unos días recibía ese reconocimiento, ese premio en la categoría de departamento del Consejo Social en sus premios Sociedad Civil correspondientes a 2012. Un reconocimiento que cómo se encaja, cómo sienta, profesor. Muy bien, los premios siempre gustan. Yo creo que aquel que diga lo contrario miente. Queríamos recordarlo, el Consejo Social en sus premios Sociedad Civil 2012, en esa categoría de departamento, reconoce la trayectoria, la historia, la aportación, el trabajo, la labor que realiza el CIALE, el Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, del que a lo largo de esta entrevista veremos imágenes. Un centro que se creó en el año 2000, desde entonces pues se ha ido consolidando y se ha convertido pues en una referencia en lo que es su campo, la investigación y la formación en agricultura y agronomía, entendidas en sentido muy amplio, ¿no, profesor? Sí, en sentido amplio, porque los grupos que forman el CIALE no son muchos, pero somos muy variopintos. Es un centro multidisciplinar, que es como se deben de hacer las cosas en ciencia en la actualidad. Para que nos hagamos una idea, hay varios grupos. El suyo, el grupo de genética, es tan solo uno de ellos. Otros investigadores trabajan en otras líneas de investigación, como dice, diferentes dentro de este amplio, complejo y diverso mundo de la agricultura o la agronomía, ¿no? Sí, describiéndolos, pues somos en total 7 grupos. Aparte del de genética, hay grupos de microbiología que se dedican a las interacciones moleculares planta-microorganismo, los organismos como control biológico. Otro grupo analiza los microorganismos que tienen efectos beneficiosos para las plantas, que ahora en la terminología moderna se denominan biofertilizantes. Sí. Hay dos grupos relacionados con la biología molecular de las plantas, uno que enfoca la señalización hormonal y la implicación que esto tiene en la respuesta a estrés, y otro que trabaja en paredes celulares de plantas, cosa muy interesante desde el punto de vista de la biomasa y de su aplicación energética. Luego hay otro grupo de botánica que lleva el banco de germoplasma del CIALE, trabaja en polen, en flora mielífera, en flora amenazada, y tenemos también un grupo de geografía que trabaja en análisis de agua, recursos hídricos, teledetección, etcétera. Esos grupos que tienen un carácter multidisciplinar llevan a cabo proyectos de investigación muy diferentes. ¿Qué se ha conseguido a través del CIALE desde que se puso en marcha? Prácticamente, usted lo conoce muy bien porque lo ha dirigido este centro desde el año 2004, un centro que surgió pues para apoyar, para agrupar, para fomentar las actividades investigadoras y formadoras relacionadas, como decíamos, con la agricultura y la agronomía. ¿A qué ha ayudado contar con este espacio, con este centro? El centro yo creo que ha servido para canalizar el afán investigador y formativo de todos aquellos que trabajamos en temas relacionados con la agricultura, que estábamos dispersos en varios departamentos e incluso físicamente en edificios distintos, lo cual hace que si bien la colaboración en el nivel de ideas y de estrategias exista, pero la colaboración práctica de herramientas, de materiales, de recursos, se complica. Además andábamos, la verdad sea dicha, muy mal de espacio en los sitios en los que estábamos. En el edificio departamental, por ejemplo, por aquella época, pues apenas se cabía. Con lo cual, la formación del centro y luego la consecución del edificio pues fueron grandes logros que posibilitaron que nuestras investigaciones pudieran no solo continuar, sino incrementarse también. Estos premios también reconocen esa transferencia de conocimiento, cómo muchos proyectos llegan a la sociedad, fruto también de la colaboración con las empresas. A lo largo de la historia del CIALE, ¿qué proyectos, qué acciones destacaría?
Bueno, he de decir que nuestro nivel de transferencia es más bien escaso. A mí me gustaría que fuera más alto, pero las investigaciones que realizamos son más bien de índole básica, aunque están relacionadas con la agricultura, pero son más bien de investigación básica en cuestiones de fondo sobre las interacciones de los microorganismos con las plantas y de las plantas con el medio, etc. Pero aún así sí que hemos llevado a cabo trabajos, por ejemplo, yo destacaría el grupo del profesor Enrique Monte, la profesora Rosa Hermosa, subdirectora del centro, que colabora muy activamente con empresas. Enrique Monte fue un pionero en este sentido, con una de las patentes yo creo que más exitosas de esta universidad, que es TUSAL, que es la utilización de un microorganismo como agente de control biológico, y se sigue manteniendo. Ahora mismo, en el marco del campus de excelencia, hay una colaboración con la empresa Mirat para sacar adelante el tema de biofertilizantes, y más grupos también. He puesto uno pues como ejemplo, pero sinceramente eso habría que potenciarlo. Lo que pasa es que cuando uno hace una investigación de índole básica, pues muchas veces uno tiene la cabeza solamente en las publicaciones, en los problemas directos de esa investigación, y no piensa tanto en las posibles aplicaciones que puede tener. Pero esos grupos de investigación, esos profesionales, trabajan para que conozcamos mejor la agrobiotecnología y cómo puede repercutir para tener pues, una agricultura moderna, sostenible y de alto rendimiento. Quizá no somos conscientes los ciudadanos de la importancia que eso tiene. Totalmente de acuerdo. Yo siempre que tengo charlas de divulgación o posibilidad de hablar, y durante algunos años lo hice a estudiantes de bachillerato, por ejemplo, siempre recalco la importancia que tiene la agricultura en nuestra sociedad. Lo hemos olvidado porque vivimos una sociedad opulenta, en la cual no hay necesidades desde el punto de vista de la consecución de alimentos, pero la agricultura, la ganadería, la domesticación de plantas y animales ha sido el acontecimiento único más importante en la historia de la humanidad. No hay imprescindible para sobrevivir, ¿no? Y para el desarrollo de la sociedad, de la civilización, ¿no? Absolutamente. Y además en este siglo pues tenemos retos muy importantes, porque la tierra cultivable ha llegado ya a su límite, no se pueden poner más tierras en cultivo, y lo que tenemos que aprender a hacer es utilizar tierras poco útiles, que hasta ahora eran poco útiles, y aumentar la producción de nuestros cultivos, lo cual pasa necesariamente por la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Lo que ocurre es que la biotecnología verde, como la llamamos, la biotecnología agrícola, tiene muchos problemas de transferencia, así como no los ha habido en el campo de la biotecnología médica y la biotecnología farmacéutica, que han sido muy bien aceptadas por la sociedad. En el caso de la biotecnología verde hay incluso rechazo en algunos casos, como pueden ser transgénicos y demás, y la transferencia desde el laboratorio hasta el campo tiene enormes obstáculos. Quizá también por ese desconocimiento, esa ignorancia que existe, ¿no?, a la hora de ser conscientes de la importancia que tienen todas estas cuestiones para aplicarlas, esas investigaciones y esos todos trabajos que ustedes realizan, ámbitos como de diversidad, de mejora genética, de producción vegetal, de sanidad vegetal, de recursos hídricos, muy importante también, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, tiene una repercusión enorme, y más que lo van a tener porque los recursos cada vez son más escasos. Es decir, dentro de 20, 30 años los grandes problemas van a ser la falta de agua, la escasez de un recurso básico como es el agua, y como ya he dicho, de la tierra cultivable. Si a eso le sumamos que desde otros ámbitos, como por ejemplo la producción de energía, también se está incidiendo en la producción de alimentos, porque algunos de ellos se han utilizado para producción de energía, pues llegamos a la conclusión de que los precios de los alimentos pueden llegar a encarecerse mucho, y en consecuencia pues no estar disponibles para toda la población. Veíamos en las imágenes que hemos estado mostrando ese banco de germoplasma del grupo de palinología. Sí. Veíamos también el invernadero, donde se trabaja, se estudia y se hacen posibles también muchas investigaciones de los profesionales del CIALE, diferentes laboratorios. Hablaba de las ventajas de compartir este espacio donde se investiga, pero también donde se desarrollan otras muchas actividades de formación, cursos, seminarios, charlas, sobre todo esto que estamos hablando y otras cuestiones, ¿no? Yo destacaría dos grandes logros del CIALE, como son la consolidación del máster en agrobiotecnología, que en buena medida se imparte en el CIALE,
y el avanzado estado en el cual se encuentra la tramitación del programa de doctorado también en agrobiotecnología. Son dos actividades fundamentales: impartir enseñanzas y formar nuevos doctores. Y además mantenemos un programa de seminarios muy activo. Tenemos seminarios cada 15 días. Cada 2 semanas tenemos un seminario. Cuando las circunstancias lo permiten, nos gusta atraer especialistas extranjeros, lo cual tiene, bueno, sus limitaciones económicas, por ejemplo, porque es más caro, pero sí, siempre que podemos traemos especialistas, y han venido investigadores de mucho renombre a contarnos sobre sus últimos resultados en investigación. Ya que me habla de limitaciones económicas, ¿se están viendo dentro del CIALE, dentro de este centro, frenadas muchas o pocas, o algunas investigaciones importantes, el trabajo de los profesionales por falta de recursos? Los recursos económicos, la financiación de la investigación, desgraciadamente en los últimos años ha ido cayendo. Ha habido unas épocas bastante buenas, pero en los últimos años va disminuyendo. La última convocatoria del Ministerio ha sido tremenda porque ha supuesto una disminución muy considerable, si bien es verdad que el CIALE no ha salido mal parado. Yo he de decir con mucho orgullo que de los 6 proyectos a financiar que se pidieron desde el CIALE nos han otorgado 4, lo cual es un índice de éxito muy considerable. Pero cuando ya creíamos que íbamos a salir relativamente bien librados, el último mazazo ha sido la redistribución de fondos en anualidades, que nos deja este primer año casi sin recursos para investigar. Y que extiende la inversión, la pasa de 3 a 4 años y la limita mucho en el primer año, ¿no? Artificios financieros para distribuir el mismo dinero en varios presupuestos y así poder hacer frente a esos gastos. En el CIALE, en este centro de la Universidad de Salamanca, que tiene un carácter hispanoluso, enseguida me va a explicar por qué, y donde se hace investigación agraria, ¿en qué destacamos? ¿En qué somos punteros? Y si es que lo somos, ¿somos una referencia en alguna línea de investigación en concreto? Bueno, yo creo que todos los grupos que están en el CIALE son absolutamente punteros. O sea, ¿Sí? Estamos trabajando, publicamos en las mejores revistas internacionales índices de impacto altos para los que manejamos en investigaciones relacionadas con la agricultura. Revistas como PNAS, los Proceedings de la National Academy of Sciences. Recientemente publicamos un Nature, que junto con Science es una de las 2 revistas más prestigiosas del mundo científico. En fin, yo no destacaría ningún aspecto sobre otro, pero realmente en todos ellos, en las interacciones moleculares planta-microorganismo, por ejemplo, somos absolutamente punteros, pero hay que destacar también la actividad en el banco de germoplasma, hay que destacar también los proyectos de recursos hídricos y teledetección, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y con la NASA norteamericana, en lo que se está viendo que es la última frontera en cuanto a utilización racional del agua en nuestros cultivos. Yo no destacaría mucho un aspecto sobre otro, creo que en todos ellos... Sino la labor del conjunto de los diferentes grupos de investigación. El carácter hispanoluso tiene que ver con esa pretensión, sobre todo inicial, cuando se creó este centro, de colaboración con diferentes universidades y otros centros de Portugal. Efectivamente. ¿Se sigue manteniendo esa colaboración o cómo es? Mantenemos la colaboración, pero no con la intensidad que a nosotros nos gustaría. En un principio preveíamos, nos hubiera gustado que tuvieran lugar intercambios de grupos de investigación, que vinieran grupos de investigación al CIALE. Realmente esto se ha visto reducido a la formación de doctorandos. Hemos tenido y tenemos estudiantes portugueses, brasileños, pero se debería reforzar. Ahora, bien es cierto que aquello nació a consecuencia de un proyecto Interreg, con el cual se financió la construcción del edificio, siendo rector de la Universidad Ignacio Verdugo y director del CIALE el profesor Arturo Pérez Eslava, y realmente fue muy positivo para darle el impulso de despegue al CIALE. Hoy queríamos conocer mejor la actividad del Centro Hispanoluso de Actividades Agrarias y hacerlo con ese buen pretexto, el Premio Sociedad Civil que concede el Consejo Social de la Universidad de Salamanca, correspondiente a 2012, en la categoría de departamento, que recibirá el profesor José María Díaz Mínguez como director de este centro. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros hoy y acercarnos a ese centro ubicado en el campus de
de Villamayor. Muchísimas gracias. Y gracias también a aquellos que nos siguen habitualmente o que pueden ver esta entrevista a través de usaltv.es en cualquier momento y desde cualquier lugar también. Os esperamos hasta la próxima.